El 8 de septiembre de 1864, siendo presidente de la República Mexicana el licenciado Benito Juárez García, se erige en Villa La Población. A partir del 30 de septiembre del mismo año llevaría el nombre de Villa Lerdo de Tejada, y en esta fecha también se levantó el primer plano naciente de Villa. Se inicia construcción de la Casa Municipal el 5 de mayo de 1866, con el nombre de Casa Consistoriales, hasta el 17 de junio de 1905, en el que se denominó como Palacio de Gobierno Municipal. La villa queda a cargo de una Junta Provisional de Gobierno, la cual estaba encabezada por el señor Catarino Navarro de Urías, entonces nombrado primer jefe político. Entre las obras de ese primer gobierno se encuentran, la instalación de las oficinas del ayuntamiento, el trazo urbano de la nueva villa. Luego, se construyó la Plaza de Toros y el empedrado de las calles principales, en la plaza donde existía la fuente central y era lugar de reunión social y abastecimiento de agua de la comunidad. Villa Lerdo tenía hoteles, comercios, centros de diversión, teatros, y su gran feria anual que duraba una semana con eventos traídos de otras partes de la República, obras de teatro, obras musicales, corridas de toros, carrera de caballos, peleas de gallos y lo más importante juegos de azar y la bebidas. Es en 1867, cuando se expide el decreto que erige a Villa Lerdo de Tejada como cabecera municipal. En 1882 a 1891 jefe político coronel Rafael del Castillo, siendo en este tiempo el mejor de la Villa Lerdo, ya que en este periodo se logró hacer crecer a la villa hasta colocarla en el segundo lugar en el estado. Motivos por lo cual Villa Lerdo fue escogido por los directivos del Ferrocarril Central para establecer la estación de embarque dadas la importancia del lugar y la gran cantidad de comercio y cultura general. Las vías llegaron a la comarca a finales de julio de 1883 y es hasta el 23 de septiembre de ese año cuando entra en función la estación entre el tramo de Paso del Norte hasta la Villa de Lerdo, y es el 24 cuando llega el primer ferrocarril de pasajeros oficial, llevando a bordo al gobernador de Chihuahua y a los directivos del Central Mexicano para llegar a la estación de Lerdo como punto final procedentes de la ciudad de Chihuahua, dejando con este hecho inaugurado este tramo. La modesta parada de ferrocarril dio origen a una congregación de pobladores aledaña a la casería de habitantes de la ex hacienda de Santa Rosa. Frente al paradero de los trenes, se alzaba la pequeña caseta de madera del telegrafista, en medio de la llanura de donde solo crecían la Gobernadora, el Huizache y Mezquit se construye la estación Lerdo o más conocida como la estación Santa Rosa. Esos terrenos, que por el sur se extendían hasta la antigua hacienda de Santa Rosa, pertenecían al latifundio del agricultor Santiago Lavín, que dadas las circunstancias, dio facilidades para que se trazara los lineamientos de lotificación para su venta o donación por el ingeniero Laureano Paredes, propiciando la instalación de comercios e industrias de una manera ordenada. Con el paso del tiempo y la importancia del comercio y la industria establecida en ese poblado se le empieza a nombrar como su benefactor, así lo estipuló. Estación Gómez del Palacio. El 1 de agosto de 1894, suscrito por 1153 firmas, fue formulado un curso en el que se pidió al general Juan Manuel Flores, gobernador del estado, que concediera a la villa la categoría de ciudad, curso que le hicieron llegar por conducto del jefe político del partido de Mapimi, coronel don Ramón Castro, cuya cabecera desde 1885 lo era la Villa de Lerdo. En el documento se habla del esfuerzo supremo de los lerdenses que unido a la influencia de capitales ha hecho posible el notable desarrollo de la villa, cuyo censo de población levantado ex profeso arrojó 17.244 habitantes. Para ese año 1894 la estación Lerdo estaba muy poblada y ya se le llamaba Gómez Palacio, aunque seguía siendo el cuartel quinto de Villa Lerdo. Esto obliga a suponer con fundamento que el censo levantado incluyó el desarrollo demográfico y económico de la citada estación. Por considerarlo documento valioso para la historia de la ciudad, lo transcribo en parte. Como se ve, cubría sus gastos y daba subsidios por 3.995.66 pesos. Igual al 26% de su presupuesto mensual. Conclusión,
los elementos económicos con que cuenta la Villa Lerdo de Tejada son suficientes para sostener su categoría y su rango político de ciudad y además de cabecera del partido de Mapimí. Decreto, Juan Manuel Flores, gobernador constitucional del estado de Durango, a sus habitantes saber, que la legislatura del mismo me ha dirigido el decreto siguiente, número 13. La legislatura del estado de Durango, a nombre del pueblo decreta, artículo único, se erige en ciudad la población de Villa Lerdo, cabecera del partido de Mapimí, bajo el nombre de Ciudad Lerdo. José Santos Valdés. Decía el periódico El Popular en el álbum que publicó en 1901, que, Gómez Palacio, a pesar de estar separado cerca de 5 kilómetros de Lerdo, debe considerarse y de hecho se considerará, como un barrio de aquella población hoy en completa decadencia. Y, es que no podía ser de otra manera, porque en aquel tiempo no existía el municipio de Gómez Palacio, la ciudad pertenecía al partido de Mapimí y la cabecera de este era Lerdo, y ahí residían los jefes políticos como amos y señores de la autoridad en todo el partido. Por lo tanto, los jefes políticos nombraban a los funcionarios subalternos, como a los jefes de cuartel y miembros del ayuntamiento, que lo formaban 4 personas escogidas normalmente entre las más importantes, y de esa manera se integraba el cuerpo de administración pública, pero siempre bajo el control y autoridad del jefe político de Ciudad Lerdo. A partir de 1884, año de la fundación de la nombrada popularmente Estación Gómez del Palacio, hasta 1901 fueron designados jefes de cuartel los siguientes ciudadanos: Ruperto Enríquez, que fue el primer poblador; Manuel Ramírez, Roque Lona, Alberto Ochoa, licenciado Francisco G. Álvarez, quien después también fue jefe político, Gregorio Rubio, Manuel Ayala, Prisciliano Hernández y Antonio Godoy. De los jefes de cuartel nombrados posteriormente no hay antecedentes, porque los archivos fueron destruidos. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango hasta 1901, había nombrado jueces de paz a los siguientes: Ángel Cisneros, Gilario Villanueva y Juan García Calderón, quien a su vez fue el primer juez del registro civil que hubo en la ciudad al ponerse en servicio el Panteón, el 15 de septiembre de 1901, siendo inaugurado por el señor Jesús Vargas, que era entonces el jefe político de Lerdo. Los decretos dados a conocer son los únicos que se encuentran en los archivos de la Cámara de Diputados del Estado de Durango que tienen relación con Gómez Palacio hasta 1905. Por lo tanto, queda la duda: legalmente Gómez Palacio es ciudad. Pablo Machuca Macías. La llegada del ferrocarril central y del internacional con la instalación de sus estaciones, 1883 a 1888, fue decisiva para el desarrollo de la región. En esa época la villa de Lerdo era la segunda población más importante del estado de Durango, pero también de la comarca lagunera conocida, que abarcaba el rancho El Torreón, Villa Matamoros, la colonia de San Pedro y rancherías con poblaciones aledañas con caminos de carretas y carretones a Durango, Parras y Saltillo. Para el año de 1892 el rancho de Torreón había crecido en su población de 2.700 personas, iniciado obras públicas. En la estación Gómez del Palacio se establece la fábrica Compañía Industrial Jabonera de la Laguna S.A., dando un gran impulso a esa congregación que todavía dependía políticamente de Villa Lerdo. En diciembre de 1900 la población de la Villa del Torreón tiene 15.342, Ciudad Lerdo 7.834. Estación Gómez del Palacio 7.706 habitantes. El desarrollo de la progresista de la Villa del Torreón alcanza la cifra récord de más de 30.000 habitantes cuando es elevada a Ciudad Torreón el 15 de septiembre de 1907. Las facilidades que daba el gobierno del estado de Coahuila para las inversiones en la naciente ciudad del Torreón, por lo que muchos pobladores, comercios y empresas como el puerto de Liverpool y Ciudad de París, entre otros el Banco de Londres y México, que inicialmente se había establecido en Lerdo, cambiaran sus negocios y residencias para allá. Además, el hecho de que gran parte del territorio lerdense fue cedido, segregado, para la fundación de la ciudad de Gómez Palacio en 1905. A partir de esos factores, el rumbo de la historia de Ciudad Lerdo cambiaría de un futuro promisorio a un estancamiento en el desarrollo económico, político y social. Decir dormidos de Lerdo sería una mentira. Fue la división de Lerdo y Gómez por el mal gobierno del Estado lo que provocó el decaimiento.
El municipio de Gómez Palacio fue creado en 1905 al ser segregado del territorio municipal de Lerdo. Ley de División Territorial. La municipalidad de Lerdo se divide de la de Gómez Palacio siguiendo la línea que limita las haciendas de San Fernando y Avilés con las haciendas de Santa Rosa y Perímetro, comprende su cabecera Ciudad Lerdo, cabecera del partido. Esta ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado número 50, de diciembre 20 de 1905. Decreto número 60.